Somos la generación que ha visto el mayor cumplimiento de señales y de profecías en la historia de la Iglesia cristiana. Los autores del Nuevo Testamento hacían un llamado urgente para que los cristianos de aquella época estuvieran preparados porque la venida era inminente. Ellos pensaban que en vida iban a recibir al Señor en su venida. Así son los escritos del apóstol Pedro, Pablo, y ellos enfatizaron una y otra vez que la iglesia debería estar preparada para la venida de nuestro Señor. Considero que para que nuestros corazones estén preparados, una de las herramientas que Dios nos ha dado es la oración, y quisiera compartir con ustedes una serie sobre la necesidad de aprender a orar delante del Señor. Los discípulos fueron los que en una ocasión le dijeron al Señor, después de verlo orar, enséñanos a orar. Y así es como llamaremos a esta serie, enséñanos a orar, y oraremos hasta aprender a orar y oraremos hasta ver la gloria del Señor. Quiero tener la cita presente con ustedes de Lucas capítulo 11 y el versículo 1, donde dice la lectura de esta manera: Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. En ese momento, los discípulos reconocían que necesitaban aprender a orar. Ellos venían de una escuela religiosa. El pueblo de Israel es sumamente religioso. En aquella época habían maestros, habían los dirigentes religiosos y ellos daban enseñanza acerca de esto. De hecho, hay mucha tradición en cuanto a la oración dentro del pueblo judío. Pero la necesidad de tener una relación íntima y la necesidad de ver la respuesta de Dios a las oraciones fue lo que motivó a los discípulos para pedir al Señor que les enseñara a orar. Podemos decir que hoy también, viendo la realidad de nuestro mundo y la realidad de la iglesia, también nosotros necesitamos aprender a orar. Necesitamos urgentemente comunicarnos de una manera con Dios que sea notorio que nosotros hablamos al Dios del cielo y que el Dios del cielo también responde nuestras oraciones. La iglesia hoy vive una situación, si la comparamos con una zona de extrema pobreza, donde falta todo, donde hay carencia del agua, de la luz, hay carencia de drenajes, de pavimentos, de escuelas, de educación, y a donde uno voltea a ver, lo que uno se da cuenta inmediatamente es la carencia de todo bien. Así hoy la iglesia pasa por una crisis tremenda donde a donde uno voltea a ver hay mucha distracción, mucha frialdad, mucho desentendimiento de la obra de Dios y hay mucha atención en cosas que nos distraen. Especialmente el mundo hace un gran trabajo para mantener distraídas a las personas y nosotros somos los únicos que podemos estar como aquellas vírgenes prudentes con aceite en nuestros corazones, un aceite que nos permite estar alertas a la venida del Señor y participar con Él de las bodas que hemos sido llamados. Creo que el clamor de muchos alrededor del mundo es: Señor, aviva nuestros corazones, aviva nuestro pensamiento, nuestro sentimiento, avívanos para estar en sintonía con el llamado de tu Espíritu Santo. La oración es un tema sumamente importante porque es lo que determina nuestra relación personal con el Señor. No hablamos de una religiosidad, no hablamos de repetir oraciones, sino que hablamos de una comunicación de corazón a corazón. Por eso, aunque en esta época hay cantidad de literatura, hay muchos libros, mucha información, sin embargo, sigue habiendo muy poca oración.
Y es que la falta de oración no solamente es un gran mal, algo grave en la iglesia, sino que también la falta de oración es un síntoma de que nuestra vida está pasando por un momento, por un periodo de frialdad, un periodo de indiferencia o de distanciamiento con el Señor. Por eso nos urge que como iglesia se avive en nuestros corazones la obra del Espíritu Santo, la llama del Señor, el ardor en nuestro corazón por una vida profunda, por una vida de intimidad y por una vida que camina en el secreto con el Señor. Y yo les invito que ustedes preparen sus corazones para disponernos y decir: Señor, enséñanos a orar. En esta serie, lo primero que vamos a ver hoy es acerca de pedir y recibir. La seguridad y la certeza que hay en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que están registradas en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, y los versículos 7 y 8, donde el Señor, hablando, y esto es algo que debemos observar, el Señor hablaba a las personas humildes, sencillas del pueblo. Este no era un tema que Él discutiera con los maestros o con los líderes religiosos de su momento, sino que era una enseñanza para todo el pueblo. No es para personas escogidas, no es para personas que tengan demasiado tiempo en el Evangelio, sino que es para que cualquiera de nosotros pueda animarse, confiar y ver resultados en sus oraciones. Mateo 7:7 y versículo 8 dicen de esta manera: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Atención al versículo 8, porque todo aquel que pide, recibe. Esto es para nosotros, es para todo aquel que pide. El Señor asegura que recibirá respuesta de parte de Dios. Dice: todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. En estas palabras, el Señor nos da la total seguridad que habrá una respuesta de parte de Dios a nuestra oración. Voy a señalar 3 puntos. El primero es que hemos sido creados por Dios para tener relación con Él. Los seres humanos tenemos como una estructura interna, psicológica, social, que nos permite relacionarnos con otras personas. De hecho, para algunas personas es muy fácil y para otras es un aspecto difícil poder relacionarse, pero todos hemos sido creados para relacionarnos con Él. Porque lamentablemente se ha perdido la idea de lo que es la oración y muchas personas piensan que orar es solamente para pedir y toda la idea de la oración se resume a pedir y a pedir. Así que cuando van a orar están pidiendo algo, pero la oración solamente es una forma, una manera en que nos relacionamos con Dios. Orar es básicamente una forma de relacionarnos con Dios. Es una forma que nos va a llevar, en la medida que nosotros nos adentremos a orar, nos va a llevar a intimidad con el Señor. Cuando se habla de una intimidad con Dios, la mayoría de las personas les suena como algo distante, lejano, y eso solamente puede ser para unas cuantas personas, los más espirituales, que siempre hay un grupito que piensa que lo es, pero en realidad Dios nos llama a cada uno de nosotros a pensar en términos de una relación íntima, profunda, muy espiritual. Y lo que nos da la idea de la intimidad, pues precisamente es el matrimonio. Las personas pueden ser amigos, pueden relacionarse en la escuela, en el trabajo, pero solamente el hombre y la mujer que están casados pueden ir en su noche a descansar dentro de una intimidad que le es muy propia solamente de ellos. Por eso el matrimonio representa en la Biblia una relación con Dios, pero de una manera muy íntima y profunda,
como lo es el matrimonio. Para empezar, vamos a mencionar algunos versículos. El primero lo vamos a encontrar en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 9, donde nos dice que somos llamados a la comunión. La lectura dice de esta manera: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Somos llamados por el Padre para tener comunión, para tener una relación íntima con nuestro Señor. Esta relación es compartir la vida, compartir cada aspecto, cada momento de nuestra vida con el Señor que vive en nuestros corazones, donde Cristo quiere ser real, presente y activo en toda nuestra forma de ser, presente en cada aspecto de nuestra vida. Cuando tenemos una persona de confianza, podemos abrir el corazón, podemos comentar, hablar de lo que nos preocupa, podemos hablar de incluso cosas que tenemos temor y podemos hablar de nuestros sueños, de nuestras aspiraciones con toda confianza. Cuando dos personas se comunican de esta manera, es un hecho comprobado, no sienten cuánto tiempo ha pasado. Y dos personas que conviven, que coinciden en los aspectos de la vida, se sorprenden cuando dicen: no sabía que había pasado tanto tiempo. Y especialmente cuando uno está enamorado y disfruta la compañía de la persona que uno ama, entonces el tiempo parece que no transcurre. Y es lo mismo especialmente cuando pasa con Dios, una comunión que puede pasar el tiempo y no nos damos cuenta. Cuando empezamos una lectura de la Biblia, cuando hablamos con Él en la oración, puede ser que el tiempo está pasando de una manera que no nos damos cuenta, porque estamos totalmente concentrados en Él. Y es el llamado que Dios nos hace, que seamos diligentes en esta comunión con Él para compartir cada aspecto de nuestra vida con el Señor. Otro versículo que enfatiza que somos llamados a una comunión íntima y que es posible, lo encontramos en el Salmo 25:14, donde dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Los que conocen mejor las condiciones de la forma de relacionarnos con Dios, que es a través de un pacto, es como las letras chiquitas de un contrato, donde podemos nosotros darnos cuenta de qué es lo que Dios nos está dando, ofreciendo, prometiendo. Es para los que le temen, para los que lo respetan, para los que tienen una disposición de obediencia, de respeto, de sumisión, de un sometimiento al Señor por reconocer su grandeza, su poder, su sabiduría, por reconocer cada uno de sus atributos. Podemos tener el debido respeto para Él, y el Salmo dice que la comunión íntima es para las personas que respetan a Dios de esta manera. Salomón menciona también otro versículo que nos habla de la comunión íntima. En el libro de Proverbios, capítulo 3 y verso 32, dice de esta manera: porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Que no haya confusión en esta palabra. Los justos son personas que buscan a Dios sinceramente, con todo su corazón, y que no hablamos en los términos del Antiguo Testamento de las personas que merecen la salvación, porque la Escritura dice que no hay justo ni uno delante del Señor como para ganarse la salvación. Las personas justas eran personas que ajustaban su vida al entendimiento de Dios con el fin de agradarle. Por eso la Biblia los llama justos. No hay justos como que merezcan el cielo. Efectivamente, esa parte es correcta. Pero cuando la Biblia habla de personas justas en el Antiguo Testamento, habla de personas que tenían una disposición para agradar a Dios y que trataban de ser justos con las demás personas, y lo mismo con Dios. Así que la comunión íntima es con todas esas personas que en su corazón anhelan ser
justos delante de Dios. Pero en el Nuevo Testamento, para los que han creído en Jesucristo, sabemos que hemos venido a ser justificados por el sacrificio de nuestro Señor. Ahora la Biblia nos declara a nosotros justos y nosotros entramos en este versículo para decir: la comunión íntima del Señor es con todos aquellos que han sido justificados por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Un versículo más para enfatizarnos cómo Dios nos quiere llevar en esta comunión, en esta relación, es que nosotros podamos entender qué le causa a Dios nuestras oraciones, qué provocan en Dios cuando nosotros tenemos comunión con Él. Y me estoy refiriendo, ya lo aclaré, que no es el pedir. Cuando las personas llegan y se acercan con Dios nada más para pedir, creo que ese tipo de personas que se hacen pedigüeños, o como ustedes les gusten llamar, que se acercan nada más para pedir algo y hoy piden una cosa, mañana piden otra. Entonces, cuando ya las personas los ven venir, ya están pensando: ¿y ahora qué va a pedir? Bueno, no hablamos de esa clase de personas, sino de personas que quieren tener comunión íntima con Dios. Y dice Proverbios nuevamente, en el capítulo 15 y versículo 8, dice de esta manera: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo, es su deleite. La oración de los rectos es lo que le da a Dios placer, alegría, satisfacción, porque esa palabra en el hebreo significa algo aceptable, agradable, que provoca contentamiento, que provoca alegría, que es grato, que da mucho gusto y que agrada completamente el corazón del Señor. Por eso encontramos en el Apocalipsis que las oraciones de los santos son como un incienso que sube delante de Él en amor, en gratitud y alabanza a Él por las obras maravillosas que Él ha hecho y por lo que está haciendo y todo lo que va a hacer. Así que la oración que nosotros hagamos delante del Señor, las palabras que salgan de nuestro corazón, nosotros debemos saber, debemos tener presente, recordar que agradan a Dios lo que nosotros le podamos decir de nuestro corazón, que es nuestro Padre, que es nuestro amigo, que es nuestro Señor, nuestro Rey. Y se ha dicho este ejemplo: ¿quién es la persona en el mundo capaz de despertar a un rey en la madrugada? Y la respuesta solamente puede ser el hijo del rey, que tenga temor, que esté llorando, que tenga una angustia, una preocupación, un dolor, y entonces despierta al rey y el rey vendrá a la hora que sea para atender a su hijo. De la misma manera, nuestras oraciones provocan en Dios alegría y satisfacción porque estamos creciendo y madurando y pidiendo cosas que son de acuerdo a su voluntad. Cuando oramos por las autoridades, cuando oramos por las necesidades y cuando oramos por este mundo en pandemia, son cosas que están en el corazón de Dios y le provocan alegría. Y nos causan alegría a nosotros cuando vemos que Dios responde con poder para responder a la necesidad de cada uno de sus hijos. Una cosa más que vamos a mencionar es que para tener comunión, a fin de que podamos acercarnos a Él sin problemas, el Señor ya resolvió todos los problemas. El Señor ya resolvió el problema del pecado y el problema del enemigo. El pecado trae culpa, trae vergüenza, trae condenación, y Dios ya hizo todo lo posible para limpiarnos completamente de todo pecado y de toda contaminación. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. El Espíritu de Dios da testimonio que somos hijos de Dios, aceptados, que por esa sangre hay un camino abierto por el cual podemos acercarnos al Señor. Por eso Hebreos 4:16 dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia
y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que debemos estar seguros que Dios anhela la comunión, que somos llamados a tener comunión, que nuestra oración le provoca a Él alegría, gozo, satisfacción, placer, deleite, y que Él ya hizo todo lo posible para quitar cualquier estorbo que nos impida acercarnos a Él. Por eso Hebreos 4:16 nos llama que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Ahí está la misericordia y la gracia que Dios nos quiere dar cada día de nuestra vida. También en Hebreos capítulo 10, versículo 19, dice que tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. El increíble honor es que somos llamados a la comunión entrando hasta el trono de la gracia, entrando hasta su presencia, porque el Señor Jesús ya hizo un sacrificio, derramó su sangre, nos ha limpiado de todo pecado, y dice el autor del libro de Hebreos que por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, nosotros podemos acercarnos al Señor. Tenemos libertad, nos podemos acercar al trono, somos amados, aceptados, nuestra oración provoca en Dios satisfacción, deleite, placer y se goza en responder a sus hijos. La siguiente cosa, el siguiente punto que vamos a ver es que la oración, vamos a aclarar, básicamente es un asunto del corazón. Cuando el Señor, en otra ocasión, Mateo narra que durante el Sermón del Monte Él tocó el tema de la oración, Él hizo varias aclaraciones, porque debemos enfatizar, cualquiera puede orar. El único detalle al orar es que nuestro corazón debe estar presente en la oración, que las palabras, como dice también el Señor, sean un reflejo de lo que hay en nuestro corazón. Cuando se separa nuestro corazón de nuestras palabras, nos damos cuenta que estamos distantes del Señor. Cualquier persona puede hacer una oración, cualquier persona puede repetir una oración, cualquier persona puede repetir 10, 5 Padres Nuestros, pero el hecho es que cuando hablamos con Dios, nuestro corazón debe estar presente, conectado directamente con Él. Eso es lo que hace que la oración sea maravillosa y eso es el principio de la respuesta de Dios a nuestras oraciones. Así que vamos a leer en Mateo capítulo 6 y versículo 5. El Señor menciona el hecho de que orar debe ser una actividad normal y parte de nuestra vida. Dice el verso 5, cuando ores. No dice el Señor, ustedes deben orar, dice, cuando ores como acto de nuestra vida, acto que realizamos constantemente, donde estemos, donde vayamos y cuando apartamos tiempo para estar a solas con Él. Entonces dice el Señor, no sean como los hipócritas, porque ellos aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. La oración no es para que la gente nos vea. La oración no es para decir palabras bonitas y agradar a las personas. No queremos agradar el oído de las personas. Tenemos que aprender que no oramos para las personas, oramos delante del Señor y que al orar abrimos nuestro corazón porque tenemos una comunión, una relación con Él, porque creemos en Él, porque lo amamos y porque estamos conociendo su palabra y sus promesas. Así que no oramos para causar una impresión, ser visto, aprobado delante de las personas. Cuidemos mucho nuestro corazón para no caer en esta trampa, en esta tentación de querer decir palabras bonitas a fin de agradar a alguien porque nos esté escuchando. Oramos lo que nace del corazón, eso es lo que expresa nuestra boca. La otra cosa que mencionó el Señor en el versículo 6 es que hay una oración que es privada y Él está hablando de este tipo de oración que es en secreto. Cuando ores, en lugar de orar para ser visto por las personas, dice el Señor, cuando ores, entra en tu aposento o en tu recámara y cerrada la puerta,
Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Oramos en un momento en privado, oramos en una devoción personal. Es nuestro tiempo con el Señor. Es un tiempo que debemos apartar y mantener nosotros. Si la oración fuera como el oxígeno, ¿cómo viviríamos? La mayoría no estaría viva, porque muchas veces la oración es el último recurso. La oración es cuando ya no nos queda de otra, cuando ya no hay esperanza, cuando ya todo se cerró, entonces decimos, ay, vamos a orar. Cuando la oración debe ser nuestra forma de vida y nuestra forma de relacionarnos con el Señor. Así que Él habló de la oración que se hace en secreto. Pero también debemos entender que hay oraciones que se hacen en unidad con otros cristianos, que lo hacemos como cuerpo de Cristo, donde nos unimos para interceder y para orar como una iglesia única, sola la iglesia del Señor, que se une para dar gracias, para orar, para interceder por las necesidades que estamos viviendo. Así que no nos confundamos cuando decimos, es que yo no quiero orar en público porque yo solo oro en privado. Lo hacemos de las dos maneras y debemos tener la libertad y la confianza. Si hemos orado en privado, podemos hacerlo también en público. Si por cualquier cosa se nos pide que hagamos una oración, no debemos tener temor. Nuestra oración en público es un reflejo de lo que hemos llevado en privado con el Señor. Algo más es que nos dice el Señor que evitemos la palabrería. Demasiadas palabras para hablar con Él. Dice el verso 7 de Mateo 6, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Ya dijimos que no impresionamos a nadie, no queremos orar para ser aprobados por las personas, no queremos decir palabras bonitas para que nos den un like y nos aprueben y digan qué bonito oras, como me gusta lo que dices. Oramos para el Señor. Aprendamos esta sencilla lección. Cuando oramos, lo hacemos delante de Él. Por eso es que cada oración cuenta. Por eso es que las oraciones no tienen que ser bonitas, solo tienen que ser del corazón. Así que te animo que tu vida de oración se avive con la palabra y con el poder del Espíritu Santo. Una cosa más que el Señor menciona y que nos debe dar aliento a nosotros es lo que dice el versículo 8, donde dice Él, no os hagáis pues semejantes a ellos. Ya vimos que no estamos para imitar a otras personas, no estamos para desviarnos de la oración, sino para abrir nuestro corazón delante del Señor y al exponer nuestra necesidad delante de Él, dice el Señor, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Esto es maravilloso. Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. Dios sabe aquellas cosas que nos preocupan, aquello que podamos tener temor, aquello que nos inquiete, que nos perturbe, que nos quiera robar el sueño. El Señor lo conoce. El Señor lo sabe y Él dice que nuestro Padre sabe las cosas que nosotros tenemos necesidad. Nos debe llevar a la confianza y a la seguridad que al hablar delante de Él, Él le dará respuesta a nuestra oración. Dice el libro de Hebreos que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios y que podemos acercarnos con un corazón sincero. En Hebreos 10, 21 y 22. Entonces nos invita que nos acerquemos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. No dudemos de poder acercarnos al Señor. Y el Señor nos da estas recomendaciones. ¿Por qué? Pues porque hay un antecedente en la historia. Porque muchas veces nosotros podemos decir palabras bonitas, pero no tenemos el corazón en las palabras que estamos diciendo. Voy a mencionar unos pasajes del Antiguo Testamento en Isaías 29, versículo 13, donde el Señor dice de esta manera, hablando de su pueblo de Israel, dice, porque este pueblo se acerca a mí
con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Aquí el Señor dice, el pueblo se acerca a mí con su boca y sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Otro pasaje que vemos en el Antiguo Testamento que explica esta situación de hablar bonito o de acercarnos a Dios con nuestra boca mientras el corazón está lejano es Jeremías 12, el versículo 2, donde dice él, los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Que no sea este nuestro caso, que no sea esta nuestra situación donde queremos acercarnos a Dios y decir palabras bonitas, invocar su nombre y hacer oraciones, lo cual es un privilegio de todos los hijos de Dios, pero solamente recuerda que nuestro corazón debe estar presente en cada una de nuestras palabras. Nuestras palabras tienen que ser sinceras, deben ser la expresión de nuestro anhelo profundo para orar de acuerdo a su voluntad. Y el Señor recordó estos pasajes en Mateo capítulo 15 y versículo 8, porque Él conoce nuestros corazones, Él sabe lo que hay en nosotros y Él sabe distinguir ese momento cuando nuestras palabras están muy distantes de nuestro corazón. Dice así el versículo 8 de Mateo 15, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. El versículo 9 dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. De labios me honran, pero su corazón está lejos. Por eso el Señor, al querer enseñarnos acerca de la oración, nos dice, no digas palabrerías, no hagas vanas repeticiones, enciérrate en tu habitación, habla con tu Padre en el secreto. Tu Padre te va a recompensar en público y recuerda que tu Padre sabe de qué cosas tienes necesidad. Creo que la oración, tercer punto que vamos a ver, es que nos lleva a depender de Dios. Oramos porque dependemos de Él. Oramos confiando que Él conoce nuestras necesidades y le puede dar la mejor respuesta. Por eso, confiadamente podemos decir en cada una de nuestras oraciones, hágase tu voluntad en mi vida, en mi familia, en mi hogar, en mi negocio, en lo que hago, en todo lo que soy, como se hace en los cielos. Y es que la oración nos enseña a acercarnos a Dios, a hablar de corazón y nos enseña a depender completamente de Él. Recuerden que Jesús le estaba hablando a la gente del pueblo, a gente muy sencilla. No eran personas letradas, no eran personas teólogos o maestros de cosas de la ley, sino que eran personas humildes, con oficios muy sencillos, con necesidades de la comida, del vestido, con el afán de cada día. Sin embargo, a ellos Jesús dedicó su enseñanza. Cualquiera que pide, recibe. Todo aquel que pide, recibe. Y Él no tomó este tema de la oración para ir a discutirlo con los sacerdotes y a mencionar cómo era que había que orar, qué palabras había que decir, qué era lo que se aprobaba o desaprobaba, la postura, la posición, cuántas veces había que repetir algo. Jesús no está buscando que adoptemos formas religiosas, sino que seamos libres, sencillos, honestos de corazón para hablar con Él. La oración no es un tema que es para discutir, es un tema para creer, practicar y disfrutar la respuesta del Señor. Y quisiera ver con ustedes en esta parte básicamente el testimonio de las Escrituras, las promesas que Dios nos hace para que nosotros confiemos en Él y dependamos de Él. Lo primero voy a empezar en el Salmo 50, verso 14 y 15, dice así: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Y ahora mucha atención, esto lo debemos subrayar en nuestras Biblias. Invócame en el día de la angustia, te libraré
y tú me honrarás. Cuando estemos en la parte más difícil, en un momento de crisis, en un momento de angustia, debemos saber que allí el Señor nos está esperando. Que Él dice, justamente en ese momento, invócame en el día de la angustia, te libraré. Aquí está la promesa. ¿En qué momento? En el día de la angustia. ¿Qué va a hacer el Señor? Te libraré de tal manera que tú me vas a honrar, vas a poder dar testimonio, lo vas a poder compartir con otros. Dirás, clamé al Señor y Él oyó mi voz. Esperé en Él y Él me respondió. Y muchos verán lo que hace Dios en tu vida. Vamos a ver otra promesa. Está también en los Salmos, en el Salmo 55 y el versículo 22. Algunas personas no se sienten dignas de ser escuchadas. No sienten que Dios los ama lo suficiente como para poner atención y atender su petición. Y yo quiero decirte que aquí están las promesas del Señor, donde nos invita a orar, a confiar y a esperar. Dice aquí el verso 22 del Salmo 55, echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Él te va a sustentar. Él sustenta cada latido de tu corazón. Él sustenta cada respiración de tus pulmones. Cada vez que tu sangre va fluyendo por el cuerpo, Él sustenta nuestra vida. Y de esa misma manera sustenta el universo como nosotros lo conocemos, en la parte que es visible, pero también dice la Escritura que Dios sustenta el universo en toda la extensión, es decir, en todo aquello que es invisible para nuestros ojos naturales. No tengas temor. No cansas al Señor, no te preocupes de llevar tu carga delante de Él, porque Él nos asegura que va a responder. Dice, te sustentará en cada aspecto que necesitas y no dejará para siempre caído al justo. Una promesa más que es tan conocida por nosotros que quizás la sabemos de memoria, y eso sería bueno. Con estas promesas, teniéndolas en nuestro corazón, manteniéndolas presentes en nuestra vida, son las herramientas que nos permiten acercarnos al Señor y confiar en lo que Él ha dicho. Es Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. De hecho, hay una enseñanza basada solamente en este pasaje. Capítulo 33, versículo 3. Clama a mí y el Señor dice, yo te responderé. Hay una certeza, una seguridad, una total confianza que el Señor nos da de que Él va a responder a nuestra necesidad. Ya vimos la promesa que hizo el Señor en Mateo 7, empezamos con ese texto, pero es bueno recordarlo también. Vamos en una lista del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, donde dice Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y cuando usamos porque, estamos dando una explicación. Si dice el Señor, pedid y se os dará, el versículo siguiente dice, porque todo aquel que pide, recibe. Aquí entramos tú y yo. Somos todo aquel. Somos cualquier persona que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Así que el Señor, estamos tomando apenas unos versículos, pero nos da seguridad de que va a responder a nuestra necesidad. El apóstol Pablo también, entre varias promesas que él escribe del Señor, en Filipenses capítulo 4 y versículo 6, dice de esta manera, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Podemos acercarnos. Dios ya quitó los estorbos del pecado, ha callado al enemigo, la sangre nos ha limpiado de todo pecado. Satanás no nos puede acusar, no nos puede humillar, no nos puede avergonzar. Somos justos delante del Señor, justificados por el sacrificio de Jesús. Nos ha dado el permiso de entrar hasta el trono,
al lugar santísimo, seremos atendidos, nuestra oración será escuchada y respondida. Por eso dice el apóstol Pablo, no estén afanados, sus peticiones, sus necesidades, háganlas conocer delante de Dios con toda oración y ruego, y un ingrediente importante, con acción de gracias. Porque las gracias se dan en fe, con la seguridad que Dios estará dando la mejor respuesta a nuestra vida. Y el resultado de esto es que la paz de Dios guardará nuestro entendimiento, nuestro corazón y nuestros pensamientos con esa paz que podremos descansar, podremos estar en tranquilidad sabiendo que Dios está obrando más allá de lo que nosotros podemos ver o entender. Y una escritura más que está en Pedro, ya vimos en los Salmos, ya vimos en Jeremías, ya vimos la enseñanza del Señor, Mateo 7, ya vimos lo que dice Pablo y ahora veamos lo que dice el apóstol Pedro. En la primera carta, capítulo 5, versos 6 y 7, él dice de esta manera: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Lo que nos preocupa, lo que nos angustia, aquello que nos inquieta, que nos perturba, que nos quiere robar la paz y el sueño, cualquier intranquilidad, el futuro, la salud, la economía, la pandemia, lo que sea, dice la Escritura. Dice aquel hombre pescador, apóstol de nuestro Señor, que toda nuestra ansiedad la echemos sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Yo te animo a confiar, te animo que presentemos nuestras necesidades delante del Señor, pero no solamente por nosotros, sino que debemos ser audaces y atrevidos para orar por este mundo que necesita al Señor, orar por nuestros familiares que no conocen de Cristo, orar que Dios nos dé la oportunidad de hablar de Él en su nombre a todas las personas con quienes nos podamos relacionar. Así que a manera de conclusión, digamos que hemos sido creados para tener una relación íntima con Él. Hemos sido llamados por Cristo. Dios ha hecho todo lo posible, nos asegura que al hablar con Él será su gozo, será su deleite y que Él, cualquiera que pida, recibirá. El Señor ha hecho lo posible para quitar el pecado, callar al enemigo, hizo un gran sacrificio de su vida para perdonarnos, para limpiarnos, que nos acerquemos al trono. Entendamos nada más que la oración es algo del corazón. Podemos decir palabras bonitas y nuestro corazón distante. Y esa disociación no es aceptable delante del Señor. El Señor quiere que en nuestra oración, en nuestra petición, también esté nuestro corazón. Que nuestro corazón se exprese con humildad, con sencillez, humillándonos bajo su poderosa mano, porque Él tiene cuidado de nosotros y dará una respuesta a nuestra vida. El Señor habla del corazón porque no lo podemos engañar. No podemos presentarnos delante de Él sintiendo en el corazón una cosa y diciendo ciertas palabras, porque Él nos conoce. Y no podemos nosotros hacer de la oración un juego tratando de engañar a Dios, diciendo palabras bonitas para que las personas nos aprueben y quedando mal con Él. Y al final es lo único que nos debería interesar, agradar su corazón. Y por eso es que la oración nos enseña a ser dependientes, humildes, que necesitamos de Él. Él también dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Podemos hacer muchas cosas sin valor, pero en el reino y para su gloria, sin el Señor, no podemos hacer nada. Yo te invito que no permitas que nada enfríe tu corazón, que nada te aparte del Señor, que nada te estorbe en esta unidad del corazón y nuestros labios. Que viendo que Dios nos llama a una relación íntima, a tener un lugar secreto con Él, lo apropies y veas que la oración es un privilegio y un honor para los hijos de Dios y que es una de las maneras en que vamos conociendo a Dios
vamos conociendo su palabra y nos hacemos sensibles a su Espíritu Santo. La falta de oración revela mucha suficiencia de nuestro corazón. La falta de oración le dice a Dios, le manda un mensaje: no te necesito, yo soy suficiente, yo puedo conmigo. Por eso es que la iniquidad es un engaño de querer llevar una vida sin el Señor, una vida sin Dios, una vida donde nosotros dependemos de nuestras propias fuerzas, donde estamos construyendo en la arena y donde el fracaso será grande, las lágrimas, la tristeza, las pérdidas serán muchas. Por eso el Señor nos llama que con humildad aceptemos que Él es más sabio que nosotros, que sus pensamientos, sus consejos, sus palabras, sus planes son mejores que los nuestros. Así que en la oración abrimos nuestro corazón, dependemos de Él y podemos estar seguros que conoce nuestra necesidad antes que le pidamos. Pero Dios espera que oremos para que crezcamos en esta relación y aprendamos a tener intimidad con Él. Aprendamos a depender de Él, a confiar en su palabra, a conocer su palabra, su bondad, sus planes, sus propósitos. Entonces quisiera invitarte a que con todo nuestro corazón confiemos en Él, que dispongamos lo mejor de nosotros para acercarnos a Él, para tener intimidad con Él, para tener una relación íntima, una relación donde nosotros lo estamos conociendo, donde conocemos su palabra, donde conocemos su bondad, la profundidad de su amor y el honor que tiene Dios para cumplir cada una de sus promesas. Te invito, no permitas que nada estorbe tu relación con el Señor. Nada estorbe y te arrebate el privilegio de tener un tiempo a solas con Dios, un tiempo para abrir tu corazón. No olvides que la oración es un asunto del corazón y es un asunto donde nosotros abrimos nuestro corazón y dependemos totalmente de Él. Recordemos lo que dijo Pedro: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. La oración, los médicos han comprobado que es un medio para mejorar la salud. Es una de las formas en que la presión se mejora. La ansiedad y el estrés desaparecen. Y se ha comprobado que con 10 minutos que una persona tome tiempo para estar con Dios, después de los 10 minutos le hacen un examen, hacen uno antes y otro después, y el sistema inmunológico se ha mejorado. Se ha animado y se ha levantado más después de la oración. Indudablemente, el Señor es nuestra vida, Él es el que nos sustenta y Él es el que nos mantiene en cada día y en cada momento y en cada dificultad. Te invito que oremos, que abramos nuestro corazón delante del Señor. Hagamos una oración, presentémonos delante de Él. Te invito que unamos nuestros corazones y que en un solo sentir hagamos de esta oración nuestra forma de vida, de esta oración un modelo de vida y de este tipo de oración el resto de nuestros días como un camino donde conocemos a Dios y estamos en comunión íntima con Él. Oremos. Padre, te damos gracias porque nos das un día más la vida y nos das un momento para estar delante de ti y nos das la oportunidad de abrir nuestro corazón, presentarnos ante ti y decir: eres Dios de nuestras vidas. Eres el Dios que sustenta mis días, mis años, sustenta mi vida, sustenta mi familia, sustentas todo lo que veo y todo el universo. Te doy gracias porque eres sabio, poderoso, digno de toda nuestra confianza. Enséñanos a orar, Señor. Enséñanos a descubrir que es un privilegio acercarnos a ti y que esta oración de corazón agrada tu ser, agrada tu voluntad y que te mueves en favor de aquellos que son honestos y sinceros
hablando delante de ti con todo el corazón. Gracias porque has quitado todos los estorbos. Gracias porque con tu amor has abierto un camino para presentarnos delante de ti y nos aseguras que habrá una respuesta. Y nos aseguras que somos amados, atendidos, aceptados, estimados, preciosos delante de ti, Señor. Y que cada una de nuestras oraciones que brota de nuestro corazón, tú la consideras y le darás respuesta de acuerdo a tu perfecta voluntad. Oro y me uno con cada persona que hace suya esta oración para decir: Padre nuestro, venga tu reino, hágase tu voluntad en mi vida como se hace en los cielos. Me humillo delante de ti, reconozco que te necesito, reconozco que no me puedo salvar a mí mismo y reconozco que no puedo guiar mi propia vida porque iría directamente al fracaso. Pero quiero construir en tu voluntad, quiero vivir en tu voluntad y reconozco que te necesito. Pido tu ayuda en el nombre de Jesús, por medio de tu palabra y de tu Espíritu Santo, guía mis pasos. Que esta forma de orar sea una expresión de humildad y dependencia delante de ti por el resto de mis días. En el nombre de Jesús lo pido. Amén. Y anhelo de todo mi corazón que el Señor te bendiga, que tu vida se haga más profunda, que tomes mayor conciencia en tu relación con Dios y que tu vida crezca. Al tomar esta palabra está diseñada para que hagas tu propio estudio, para que lo tomes, no solamente lo escuches. Esto no es como ir al cine, que ya lo viste el domingo y ya, y te olvidas de esto. Esto es para que lo medites, para que lo leas continuamente, para que abras tu corazón y puedas crecer realmente en una relación con el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, sustentador de nuestras vidas, en una actitud de humildad y dependencia, sabiendo que Él ha hecho todo lo posible para que tengamos comunión y que Él ha abierto el camino y que para Él es una alegría hacerlo. Entonces te invito que ahondemos nuestro andar, avancemos en nuestro caminar día a día con nuestro Señor, dependiendo totalmente de Él. Que al tener estos pasos, al tener esta actitud, el Señor te bendiga y cumpla todas sus buenas promesas en tu vida, en tu hogar, con tu familia y con todos aquellos con los que tú te relacionas. Y oramos de corazón que Dios bendiga México como nunca antes lo hemos visto. Que así sea, en el nombre de Jesús. Amén.